Bien, pues vamos a iniciar la reflexión, gracias Ana, la reflexión en la palabra en el día de hoy. Hermano, el otro día se hizo viral una imagen que llegaba un señor con una maleta de estos que contratamos vuelos low cost, vuelos baratos, y te dan unas medidas para la maleta y no te puedes salir de ahí. Y llegaba el muchacho, intentaba meterla, pero no había manera, en el molde. ¿Y qué decidió? Quitarle la rueda. Quitó la rueda, aquello se formó allí un grupo de gente, le quitó la rueda de la maleta y ya sí entró en el molde. Yo no sé si esto sugiere, porque en alguna forma, voy a conectar un poco la predicación última que tuve de la puerta estrecha, de cuando tenemos que quitarnos cosas de encima. Y aquí voy a hacer hoy una pequeña reflexión en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta, de las cosas que tenemos que desechar. Ese hombre no le importó, mira, pues tiro la maleta y se acabó, pero yo por lo menos, la compañía no me cuesta ahora a mí 70 euros más por la maleta, que me vale más que el viaje. Y entonces esto quiere decir que muchas veces tenemos que adaptarnos nosotros a la voluntad de Dios, no al contrario, no que se adapte la voluntad de Dios a nosotros. Y aquí tenemos, pues ejemplo, cuando compramos un aparato, un electrodoméstico, compramos algo que como no leamos bien las instrucciones nos sale un churro. Luego después eso no funciona, eso no es así, no es de la manera que yo esperaba, porque a lo mejor no me he leído bien las instrucciones. Que a mí me pasa eso. Luego para cualquier cosilla de una tontería de un aparato, pues te da la lata, y como no te hayas leído bien la instrucción y conozcas el aparato, pues te está dando problemas. Pedro está escribiendo a una iglesia que tenía problemas. Y dice, qué raro que una iglesia tenga problemas, ¿no? La iglesia tiene problemas también. Y Pedro está escribiendo a una iglesia que tenía problemas, y no problemas como los que tenemos nosotros. Me atrevo a decir que más. Porque era una iglesia que estaba perseguida. Era una iglesia donde cogían a la gente y la echaban a la cárcel y ya lo que viniera. Había persecución. Y Pedro, en su carta, está reconfirmándolos, reafirmándolos en la fe, pero también le está diciendo cosas para que nos ajustemos a la voluntad de Dios y de esta forma viviremos bien. Porque la voluntad de Dios es buena para nosotros. No es algo que el Señor nos pone ahí por capricho. El Señor nos pone su voluntad, nos da su voluntad porque sabe que es bueno para nosotros. Y entonces Pedro le está recordando aquí a los creyentes de Asia Menor, a todas las iglesias a las que se dirigía, fijaros, eran expatriados, que estaban en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Fijaros, toda la parte de Turquía, por ahí estaban asentados todas estas colonias que habían salido pitando de Jerusalén por la persecución que se estaba ya ejerciendo contra los cristianos. Y estaban por ahí. Y Pedro le escribe, y en el primer capítulo, en la primera carta, si nos vamos al capítulo 2, vosotros acordaréis que no hace mucho predicaba de lo que es el signo de identidad del pueblo de Dios. Cuando dice, vosotros sois linaje escogido, en el versículo 9, real sacerdocio, nación santa, y analizábamos todos estos términos. Pero antes de eso, antes que llegue a eso, vamos a leer el capítulo 2. El capítulo 2, y lo vamos a hacer hasta el versículo 9. No incluido. Nos quedamos en el 8. Dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero he empezado por el 4, porque hay aquí una división que pone piedra viva, pero nos vamos a subir al número 1. Versículo 1 del capítulo 2. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, no distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, como casa espiritual, sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fijaros qué análisis hace aquí el apóstol Pedro de todas estas cosas. Vosotros sabéis lo que significa desechar. Creo que no hace falta que se explique. Desechar una cosa que no te vale y fuera. Ya tira. Sin embargo, hay cosas que parece que valen y a algunos nos cuesta desechar cosas. Y tiene que llegar luego tu mujer o tu madre y coger las cosas y tirarlas para que ya no las veas más. Porque si no acumularía más que Diógenes. Y entonces desechando, y aquí dice, ¿qué tenemos que desechar? ¿Qué ruedas tenemos que quitarle a la maleta para que entre en el carrito, en el molde que tiene Ryanair establecido? Por ejemplo, ¿qué tengo que quitar de mi vida? Dice, desechando, primero, la malicia. No dice maldad, dice malicia. La malicia es más sutil, hermano, la malicia es como más disimulada. Hacer las cosas con malicia parece que lo está haciendo un poco solapadamente, que nadie lo vea o que no sea muy manifiesto, pero tiene un trasfondo perverso. Y la malicia también, pues, es algo que no puede entrar en la vida del creyente. Los fariseos eran maliciosos, ¿verdad? Le preguntaban al Señor cosas para pillarlo. ¿No os pasa eso también con algunas personas? Que te hacen una preguntilla así con sorna. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué te parece? No sé qué. Y ya le temes. Vamos a ver. Pero la malicia significa precisamente eso. En el diccionario de la lengua española dice intención solapada, de ordinario, maligna e intencionada, con que se dice o se hace algo. Y decimos, bueno, los creyentes, pues, estamos libres de eso. Sí, pero no. Sí, pero no. Esto tenemos también que desecharlo, porque si Pedro está diciendo aquí, desechando, es porque había. Yo no tengo necesidad de desechar una cosa que no tengo. Yo desecho aquellas cosas que tengo que no me sirven o que no me convienen. Entonces, desechando estas cosas, nos dice la palabra que algo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que evitar esa tendencia por todos los modos, por todas las maneras, porque a veces lo hacemos de forma inconsciente, que es lo más peligroso. Cuando haces una cosa y no te das cuenta que la estás haciendo. La malicia. Y la malicia conlleva a más cosas. Y falta, en primer lugar, si se hace con otras personas, falta al mandamiento del Señor, amar a tu prójimo como a ti mismo. Faltaría en eso. Hay personas que hacen las cosas, incluso algunos predicaban el Evangelio por contienda. Algunos decían, tú vas a predicar el Evangelio, pues yo más. Ahora yo lo voy a hacer mejor que tú. Y eso es contienda. Y eso es malicia, eso no es sano. Pues el creyente tiene que evitar esas cosas. Tiene que evitar esas cosas. Pero nos dice el engaño. ¿Qué es el engaño? Todos lo sabemos y no tenemos nada más que poner la tele. Todos sabemos cómo nos están engañando. Cómo las tendencias de yo soy de radio y me gusta mucho la radio y pongo una emisora, pongo otra y contrasto cosas y digo, madre mía, qué enfoque le dan uno y qué enfoque le dan a otro. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? El engaño es algo habitual en el mundo. Y luego se dicen que he cambiado de opinión y ya está. Pero es un engaño. Lo vistas como lo vistas, es un engaño. Y el creyente no tiene que engañar a nadie. Porque ¿sabéis una cosa? Que a Dios no lo podemos engañar. Así que nos dice que nos desprendamos, que desechemos la malicia, el engaño, cuando a veces
Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros nos engañamos porque pensamos de, no, esto a mí no me afecta, esto no me va a hacer daño, esto me voy a tomar una pequeña libertad. Y a lo mejor son cosas intrínsecamente que no son ni buenas ni malas, pero no te engañes a ti mismo, porque el engaño es muy peligroso. Y el Señor conoce los corazones. El Señor nos mira en lo profundo del corazón y ve muchas más cosas que las que podamos ver incluso nosotros. Dice más, desechando todo engaño, hipocresía. El Señor Jesús le tiraba fuerte a los fariseos cuando eran hipócritas, y lo eran en muchas ocasiones. Fijaros qué etimología tiene la palabra hipocresía. ¿Sabéis en griego cómo se decía a los actores? Antes no había actrices, eran actores todos. Se ponían la máscara y salían a actuar en los dramas, en las comedias, en las tragedias griegas, y se llamaban Hipócrates. Es decir, los actores eran Hipócrates. Y de ahí viene la palabra, el castellano hipócrita. Es decir, fingir lo que no eres. Fingir o tratar de fingir, porque a veces se nota, lo que no eres. Y ahora decimos, pero esto no pasa en la iglesia. Esto no pasa en la iglesia. Dice la definición que es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Y la hipocresía en el campo cristiano es, desgraciadamente, un hecho. Personas que fingen lo que no son, que ostentan cosas de las que no son merecedores. Y es lo que se llama hoy en día una sobreactuación. Una sobreactuación es una actuación forzada, una actuación forzosa que no venía a cuento ni te la ha pedido nadie, pero que tú la haces para presumir de tener a lo mejor una gran relación con el Señor y luego tu vida va por otros caminos. Y eso se llama hipocresía. Tampoco tiene que estar esto dentro del molde donde metemos nuestra vida para que se ajuste a la voluntad del Señor. Pero ¿y la envidia, hermano? Dicen que la envidia es el problema nacional, el problema de España. Pero es que esto es mundial, la envidia. Y a lo mejor no tenemos envidia de que mi hermano tiene más dinero que yo, a lo mejor ni siquiera eso, pero hay otras envidias más sutiles. Hay otras envidias más peligrosas. Hay otras envidias que son menos visibles, pero que están ahí. Porque a lo mejor a mí me gustaría, pues qué te digo yo, tener los dones que tiene el hermano tal, que habla muy bien, que cuando predica la gente se enardece. Y a lo mejor yo envidio esos dones. Y a veces decimos para justificar la cosa, pero es una envidia sana. Bueno, yo no sé si la envidia es sana. Yo algunas veces, cuando una persona viene de viaje y ha hecho un viaje largo, le digo, ay, me da envidia sana. Cuidado que es envidia. Cuidado que es envidia, ¿eh? Porque tú ya estás pensando a ver cómo vas a hacerlo para conseguir también lo que ha conseguido el otro, para ponerte a ese nivel. No, tengo que alegrarme, simplemente. ¿No dice el Señor que os alegréis con los que se alegran y que lloréis con los que lloran? Pues si un hermano ha hecho un gran viaje, yo me alegro con él. Luego digo, a mí me gustaría hacerlo también, pero no tengo que dar cauce a la envidia. Un hermano le van bien las cosas, le van bien los negocios. Pues yo me alegro. ¿Qué cuesta? Sí. Pero eso le cuesta a las personas que no son del Señor. Los del Señor tenemos la ayuda del Señor para vencer eso. Y evitar los piques en las cosas que no son buenas. Aquí lo dice Pedro, la envidia. Y si lo dice es porque la había. Porque ya había tiranteces entre algunos hermanos en la iglesia primitiva. No era todo de color de rosa, como parece ser cuando hablamos de la iglesia primitiva, pensamos que allí todo funcionaba sobre las nubes. Pero también tenían sus problemas, eran humanos como nosotros. Eran humanos. Así que tenemos sobre la envidia, y fijaros cuántas cosas han ocurrido en la historia del pueblo de Israel y en la historia de la iglesia y en la historia de la humanidad. Cuántas cosas malas se podrían haber evitado si no fuera por la envidia. ¿De qué viene la guerra?
¿De qué vienen los problemas familiares? ¿De qué vienen las malas relaciones entre los miembros de la misma iglesia? Hay envidias, porque unos quieren ser más y los otros quieren ser más todavía que los otros. Hermano, yo le pido al Señor que eso no pase en la iglesia de Betania. No pase en la iglesia de Betania. Las detracciones, dice aquí la palabra. Detracciones, ¿qué son las detracciones? Esa palabreja que aparece ahí. Detracciones es hablar mal del hermano. Ver las cosas malas del hermano y no ver nunca las cosas buenas que tiene el hermano. Porque todos tenemos defectillos, ¿verdad? Pero todos tenemos también algo bueno. Por lo menos lo bueno que tenemos es que somos hijos de Dios. No todo es negativo. Pues el detractor es la persona que ve todo lo malo. Ese tiene una gafa que se las pone y ya ve todo malo. Y decimos, no, el Señor está diciendo que evitemos las detracciones. Que no admitamos ni una detracción. Y ahora tú dices, bueno, es que si un hermano ha hecho una tractada muy grande, vale, puedes comentarlo. Mira lo que... Pero no focalices la culpa en el hermano, sino más bien en la situación, en el pecado. Porque el Señor nos mira a nosotros como personas, pero el pecado lo mira de otra manera. El pecado no se puede admitir, no se puede tolerar. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de ver siempre las cosas buenas. Las cosas que traen gozo. Como dice Pablo Filipenses, en esto pensar. En las cosas buenas. Las cosas por las que estamos luchando para que el Señor nos las quite. Y si tú estás hoy en día gestionando alguna de estas cosas, estás gestionando la hipocresía, la malicia, el engaño, la envidia y las detracciones, pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que te ayude. Sencillamente, pídele al Señor, Señor, ayúdame en esto. Tengo esta tendencia que soy un poco envidiosillo. Quítamelo. Señor, tengo la tendencia que veo lo negativo nada más, que veo en los hermanos lo negativo. Señor, quítamelo. Y el Señor te va a escuchar. ¿Pero qué tengo que hacer para fortalecerme en todas esas cosas? Pues dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado, si es que ese se traduce también, puesto que habéis gustado la benignidad del Señor. Y ahora coge un niño recién nacido y le da una chuleta de Ávila. Se muere. No puede digerirla. O lo tiene un mes sin darle comida. También se muere. Y dice leche espiritual no adulterada. ¿Sabéis que dicen los expertos, y además podéis mirarlo en el diccionario interlineal de griego, español, no aparece no aparece la palabra espiritual, sino la leche lógica. ¿Qué es la leche lógica? Pues la leche que una persona necesita, un bebé necesita para fortalecerse, para criarse. Pero aquí nosotros nos está diciendo desead. Fijaros que es un imperativo. Es decir, es bueno que deseéis. No, aquí el Señor nos dice desead. Es una orden. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, puesto que, o si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El alimento físico es necesario, pero el alimento espiritual también. ¿No os habéis dado cuenta alguna vez? No sé si algunas personas os han ido con algún problema de familia, con algún problema de fe, y entonces tú le dices a esa persona, ¿lees la Biblia? ¿Tú lees la Biblia? Podríamos hacer una lista de explicaciones. Es que no tengo tiempo, es que no la entiendo, es que no tengo ganas, sencillamente, o es que es muy complicado para mí, es que no me concentro. Ahora imagínate tú que vas a un médico y tú te has quedado como una aguja de filo. Y te dice el médico, pero bueno, ¿tú comes o no comes?
Dice, no, es que no me interesa, no lo entiendo, no tengo tiempo. Dice, pues te vas a morir. Así, de simple. Pero con la palabra del Señor pensamos que, aunque la posterguemos, la dejemos ahí a un lado, pues la palabra del Señor hay que estudiarla diariamente. Y yo sé que a lo mejor muchos pues tenéis problemas en la lectura. Hay tipos de letras, pero en fin, vamos a llegar más adelante de eso. Hay que procurarse escuchar la palabra del Señor. Hay que procurarse beber leche espiritual, pero ojo, no adulterada. Sabéis que en España somos muy dados a adulterar las cosas. Aquí con el aceite de colza la liaron bien. Y antes en las tiendas se le echaba una poquita agua al vino. Y los lecheros también cogían la leche y le echaban y llegaba el municipal con el galactómetro y lo ponía esta leche para atrás, que es la mitad agua. Eso adultera la cosa, ¿verdad? Si yo hago eso, ni te alimenta o te puedo causar un problema de salud, que es peor. ¿Y qué es la leche adulterada? La leche adulterada, hermanos, es el evangelio falso para el creyente. El otro año, perdóname por el tema de la fecha, pero fue hace un par de años, hubo una reunión de niños que fueron recibidos por el jefe supremo de la Iglesia romana. Y llega un niño sensible como podéis imaginaros la escena, y le dice al jefe supremo de la Iglesia romana, mira, mi papá era ateo, no creía, pero nos llevó a mí y a mi hermano a bautizarnos. ¿Estará mi papá en el cielo? Bueno, yo no sé cómo resolvería esa pregunta. Entonces este hombre le dijo, porque estaba llorando el niño, me dijo, mira, ¿tú crees que un Dios que tiene corazón de padre, pongamos entre paréntesis, padrazo, va a condenar a alguien que aunque no crea lleve a sus hijos a bautizar? No lo puede condenar. La Biblia dice, el que cree en él, Juan 3:18, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora sopesa. ¿Cuál es el evangelio adulterado? ¿Cuál es la leche adulterada? Dile al niño, la misericordia de Dios es muy grande. No sé, tu padre en los últimos momentos, cómo estaría con Dios. Pero no lo engañe. Salen los periodistas, le preguntan por el infierno. El infierno no existe ya. Todos iremos al cielo. Porque la interpretación de su evangelio es que todos somos hijos de Dios y Dios no puede condenar a sus hijos. La Biblia dice que no. La Biblia dice que solamente los que creyeron en el Hijo del Hombre tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, herederos. El que no ha creído no es heredero. Al poco sale un sacerdote diciendo, aclarando, porque aquello fue un escándalo. Bueno, lo que este hombre quería decir, hablando a las masas, era una cosa que hay que entenderla en una clave. Es decir, la clave de tenerlos contentos a todos. Pero realmente lo que dice la Escritura es que no hay salvación fuera de Cristo. ¿Dónde está? ¿Quién está diciendo la verdad de los dos? La palabra lo dice bien claro. Son ejemplos de lo que es hoy en día el evangelio adulterado. Porque también te pueden decir, por otro lado, que creyendo en el Señor te va a ir todo perfectamente, que no va a tener problemas, que va a tener milagros a punta pala. Y eso tampoco es el evangelio. Y ya lo dice Gálatas. Si viniera, aunque sea un ángel del cielo, predicando otro evangelio, sea anatema. Desead como niños la leche espiritual no adulterada. Entonces, vamos a entrar ya en la última fase de la predicación, porque ¿quién me puede ayudar a mí? ¿Quién me puede ayudar a mí si tengo estos problemas? ¿Quién me puede ayudar a crecer? Tú ahora entras a internet y buscas grupos de aficionados a los coches. Salen 40 foros, 40 páginas. Yo estoy en uno de los aviones, porque me gustan mucho los aviones. Otro está en los coches. Otro está en la música. Otro está en otra cosa. Hay 40.000 foros. Pero qué grupo te puede ayudar a ti a seguir adelante en las cosas espirituales,
hay un grupo que fundó Jesús, la Iglesia. La Iglesia. Y muchos dicen que la Iglesia no les hace falta, que pueden vivir su vida espiritual sin Iglesia. Pero ¿dónde están las personas que te animan? ¿Dónde están las personas que viven en comunidad contigo? El otro día, cuando salíamos de Antequera, donde nos paró el autobús, había una cuesta muy pronunciada para mí. Asu estaba con José María y Paqui, pero yo iba tranquilo porque estaba allí Miguel y estaba Vicente. Y yo me apoyaba en ellos y ya no tenía tanto peligro, o ninguno, porque ya tenían la seguridad en ellos. Si ellos están cada uno en su casa, ¿de qué me sirven? Si yo tengo que orar por ti porque sé tu problema, y si tengo que interceder por ti, como aquí dice que somos sacerdotes para interceder delante del Señor, por los hermanos, si yo no te tengo cerca, ¿para qué? No me sirve. El otro día una chica de Villargordo decía que quería bautizarse porque llevaba 4 años asistiendo a una iglesia online, que está muy bien, que escucha la palabra, pero no recibe el calor físico de los hermanos que están a su lado. Y dice, por eso he encontrado una iglesia aquí, he encontrado que hay aquí una reunión y quiero unirme a esta iglesia, porque es creyente. Y vio la necesidad de que tenía de reunirse con una iglesia física, porque eso es realmente lo que le va a ayudar a seguir creciendo. Sin menospreciar lo otro, gracias a Dios hay medios. Pero ella se dio cuenta de eso. Pero ahora nos dice aquí para que tengamos en cuenta estas cosas. ¿Cómo hacemos todas estas cosas? Acercándonos a Él. ¿Habéis visto la cantidad de veces que se repite la palabra piedra hasta llegar al versículo 8? Un montón de veces. Piedra, ¿quién es la piedra viva del edificio? Acercándonos a Él, piedra viva. Ya tenemos ahí una acepción, piedra viva, Jesucristo. No hay otra piedra. El templo, cuando el templo de Dios hizo el Señor su morada allí, cuando el tabernáculo anteriormente, el Señor moraba en el tabernáculo. Pero hoy, ¿dónde mora el Señor? Nos lo dice 2 de Corintios y en Efesios, nos dice que nosotros somos los templos de ese edificio santo que es el Señor. Hoy en día el Señor habita en los creyentes. Y somos parte de ese edificio del templo. Y la iglesia tiene que llevar esa semblanza. Y cuando estamos construidos en un muro, edificados en un muro, si le quitamos un ladrillo o un ladrillo se estropea, se resiente el edificio. Se resiente el edificio. Porque somos parte de ese edificio. Y ahora nos dice, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Tú eres parte de la casa de Dios. Tú eres sacerdote santo, porque tú puedes, en cualquier momento, juntarte con otro creyente y celebrar un culto. Ya estás haciendo funciones sacerdotales. Tú puedes, en cualquier momento, ponerte de rodillas y orar directamente con Dios. Tú puedes, en cualquier momento, interceder por un hermano tuyo que está teniendo un problema. Tú eres sacerdote santo de Dios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cuáles son los sacrificios que hoy el creyente ofrece? Hoy no traemos animales, ¿verdad? No traemos palomas, ni traemos una vaca, ni para sacrificarlo. Sacrificios son la adoración de un espíritu quebrantado. El espíritu contrito y humillado delante del Señor. Y eso es los sacrificios vivos. Y recordar, mediante los símbolos, la muerte y resurrección de nuestro Señor y también su venida. Pero sigue más abajo. Y dice, pongo en Sión, en el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Hoy en día el cristianismo está recibiendo muchos ataques. El cristianismo genuino está recibiendo muchos ataques.
Ayer nos contaba Martín Tester de testimonios de hermanos que están en Kirguistán o Kirguistán, no me acuerdo cómo se dice bien, y tuvieron que mudarse a otro país porque los perseguían, la cantidad de problemas que están teniendo por el hecho de predicar el Evangelio. Pero no hace falta que te vayas tan lejos, vete a Marruecos. Intenta repartir literatura o hablar con un grupo, hablarle de cosas del Señor. Y dice que pongo en Sion la principal piedra, y el que creyere en él no será avergonzado. Y hoy en día, ¿cuántas veces, cuántas personas están intentando reírse de los creyentes? Están intentando ridiculizarnos. ¿Pero cómo crees esas cosas, hombre? ¿Cómo puedes tú en el siglo XXI? ¿Cómo puedes tú decir eso? Pero para vosotros los que creéis es precioso. Piedra preciosa. Piedra como aquella perla que una mujer la perdió y aquella moneda que estuvo registrando toda la casa hasta que encontró la perla. Para vosotros es piedra preciosa. Pero también dice que fue piedra desechada. Los hombres desecharon a Jesús. El mundo sigue desechando a Jesús. Los religiosos, los que van solamente a sus tradiciones, están desechando a Jesús. Pero es que dentro de la propia Iglesia ya hay muchos desechando a Jesús, no dándole importancia al sacrificio del Señor. Piedra de tropiezo, dice el versículo 8. ¿Y qué es una piedra de tropiezo? Esta palabra sí que es llamativa, porque en griego es escándalo. Es un escándalo. Y oí decir un hermano, cuando se predica el Evangelio, se habla de vida y de muerte. No solamente se habla de vida, se habla de vida y de muerte. Y esto resulta incómodo. Resulta incómodo hoy en día decir esto. Decir que hay una condenación. Pero ojo, el que se mete con el pueblo de Dios las lleva claras. El que atenta contra el pueblo de Dios las tiene todas perdidas. Dice aquí que siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y estas palabras me llevan a Faraón. ¿No vio Faraón el poder de Dios? ¿No vio Faraón las plagas? Y dice que su corazón se endurecía cada día más. En vez de ablandarse, se endurecía. Se endurecía. El que se mete con el pueblo de Dios las lleva claras. Pero para nosotros es la piedra preciosa. Y hay un himno que es muy bonito, precioso Jesús. ¿No es precioso Jesús para nosotros? ¿No es precioso pensar en ese amor tan grande que tuvo por nosotros? Los que rechazan a Cristo, los que lo desechan, los que lo menosprecian, tienen un porvenir dramático. Y ahí está incluido el mundo y con sus líderes, que se creen importantes, que se creen superiores. Pero ahí está el juicio de Dios ya sobre ellos, si no se arrepienten. Hoy tenemos la palabra de Dios. Otra de las cosas que decía ayer nuestro hermano, y es verdad, no hemos caído en eso. La palabra de Dios, hoy tenemos la Biblia. Se ha traducido a muchas lenguas, pero ¿sabéis que hay todavía muchos países que no tienen la Biblia traducida en su idioma? Y ¿sabéis que hay un grupo de traductores en las sociedades bíblicas que se tienen que aprender gramática de países remotos para poder traducir la Biblia en una versión fiable? Y tienes que estudiarse a lo mejor, por poner un ejemplo, un hermano o hermana dedicar años de su vida estudiando una lengua que se habla en una aldea de Nueva Zelanda, de Australia, de África, de cualquier idioma de estos minoritarios, pero no tienen la palabra en su lengua. Y ahí están los traductores. Y tenemos que orar por ellos. Y tenemos que orar por los que están perseguidos. Y creer estas cosas y desechar todas estas cosas que nos dice la palabra nos ayudará a vivir mejor. Con nuestros problemas, con nuestras dificultades, pero nos va a ayudar a vivir mejor, porque es palabra de Dios. No es palabra que le haya dado un hombre. No es palabra que cambie. Es palabra de Dios. Y nos va a ayudar. Termino con una pequeña reflexión, para resumir en 2 palabras lo que hemos hablado en este capítulo. Crecer es desechar las obras de las tinieblas.
maldicia, la maldad, la envidia, la hipocresía, el engaño, la detracción. Eso es crecer. Alimentarnos espiritualmente y estar en comunión con la Iglesia que fue comprada con la sangre de Cristo por Él mismo. Y dice un comentarista, tener una Iglesia santa, una Iglesia donde se haga o se practique la santidad, y no tener la palabra, eso es sectarismo. Fijaros en estas cosas, tener una Iglesia, o sea, vivir una vida santa con la palabra, pero sin Iglesia, eso es individualismo. Tener una Iglesia santa, una Iglesia unida, una Iglesia donde se predique la palabra de Dios, es la santidad y la Iglesia que Dios quiere. Esa es la Iglesia que Dios quiere. Yo puedo vivir una vida santa leyendo la palabra, pero si no tengo iglesia estoy solo. Estoy a mi aire. No me va a corregir nadie, no me va a animar nadie, no me va nadie a predicar. Pero si tengo una vida muy santa, una vida de congregación, pero si allí no está la palabra de Dios en medio, es una secta. Pero si yo estoy en una iglesia donde se predica y se practica la santidad, hay una palabra de Dios y hay esa idea de comunidad cristiana, eso es lo que Dios quiere. Así que, hermanos, que esta reflexión sirva para que cada uno nos situemos y nos posicionemos dentro de esas cosas que el Señor pide para que nuestra maleta espiritual encaje dentro de ese molde. Y si hay que quitarle la rueda, se le quitan. Y si hay que quitarle el asa de este lado, también se le quita. Pero la cosa está en que la maleta entre y se ajuste a la voluntad de Dios y podamos hacer el vuelo seguro y sin problema. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.